Los eritrocitos, mejor conocidos como glóbulos rojos, son fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Pero, ¿por qué son tan importantes los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos tienen muchas funciones, pero la mayoría de ellas tiene que ver con la hemoglobina que transportan. Para que se den una idea, casi el 95% del peso de un eritrocito es hemoglobina. La concentración de hemoglobina normal es de 11,6 a 15 gramos por decilitro en mujeres y 13,2 a 16 gramos por decilitro en hombres. El cuerpo necesita para sus funciones una gran cantidad de hemoglobina. Si estuviera toda libre en el plasma, aumentaría mucho la osmolaridad del plasma y eso traería muchos problemas en el manejo de agua. Para poder transportarla entonces sin cambiar la osmolaridad del plasma, queda empaquetada dentro de los glóbulos rojos. Si la concentración de hemoglobina en sangre es más baja que lo normal, hay anemia. ¿Pero qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína formada por dos tipos distintos de cadenas alfa y cadenas beta, más un grupo llamado hemo que tiene unido hierro. La hemoglobina se forma con 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y 4 grupos hemo. Por lo que es más conocida la hemoglobina es por su capacidad de unir las moléculas de oxígeno. Cada grupo hemo tiene la capacidad de unirse a oxígeno. El oxígeno es inhalado al respirar y se une a las moléculas de hemoglobina de la sangre que pasa por los pulmones. Algo muy importante es que para que se pueda unir este oxígeno al grupo hemo, el hierro que está en el grupo tiene que estar con valencia 2+. El ambiente que genera el eritrocito permite que el hemo esté siempre en esa valencia. Una vez que se une el oxígeno a los glóbulos rojos que pasan por el pulmón, la sangre circula a todo el resto del cuerpo y al llegar a los tejidos, ese oxígeno puede liberarse de la hemoglobina y pasar a los tejidos, llevando el oxígeno entonces a todo el cuerpo. La hemoglobina en los tejidos queda entonces sin oxígeno, desoxigenada. Pero en los tejidos hay mucho dióxido de carbono que se produjo durante la respiración celular y hay que llevar ese dióxido de carbono hacia los pulmones para ser eliminado. Un 10% aproximadamente de ese dióxido de carbono que pasa a la sangre en los tejidos puede unirse a la hemoglobina. El 80% del dióxido de carbono que entra a la sangre desde los tejidos para ser llevados al pulmón entra a los glóbulos rojos, se hidrata con agua mediante la acción de la anhidrasa carbónica de los glóbulos rojos para formar ácido carbónico que luego se disocia a protones y bicarbonato. Este bicarbonato sale de los glóbulos rojos y es transportado en el plasma. Los protones quedan retenidos en el glóbulo rojo, lo cual bajaría mucho el pH y dificultaría las funciones del glóbulo rojo, y para que esto no pase, es amortiguado básicamente por las proteínas del glóbulo rojo, y la mayor cantidad de proteínas en el glóbulo rojo es la hemoglobina, que tiene una gran capacidad de protonarse y así amortiguar el pH. El último 10% del dióxido de carbono que es transportado en sangre va disuelto en el plasma. Al llegar a los pulmones, se elimina el dióxido de carbono y todos los procesos que estaban llevando dióxido de carbono en la sangre se van revirtiendo. O sea, el dióxido de carbono que estaba unido a la hemoglobina deja de estar unido a la hemoglobina, el bicarbonato y los protones se vuelven a convertir en dióxido de carbono y se eliminan, y el dióxido de carbono disuelto en plasma también se elimina. En su lugar entra aire nuevo lleno de oxígeno y se llena de nuevo de oxígeno la sangre, que en su gran mayoría
va a ser transportado al unirse a la hemoglobina para volver a llegar hasta los tejidos. Aunque los eritrocitos son más conocidos por sus funciones en el transporte de oxígeno, dióxido de carbono y amortiguamiento de pH, tienen importantes funciones en otros aspectos. Uno de ellos es la regulación del flujo sanguíneo dependiente de óxido nítrico y nitritos. Uno de los factores que regula el flujo sanguíneo y la presión arterial es el diámetro de los vasos. Hay distintos moduladores que pueden aumentar o disminuir el diámetro. Uno de ellos es el óxido nítrico, que cuando está presente en un vaso, logra que el mismo aumente su diámetro y por ende aumente su flujo. Esto logra también que disminuya la presión arterial. La hemoglobina puede reaccionar tanto con el óxido nítrico como los nitritos, que son sus precursores, para generar distintas reacciones que llevan a o bien aumentar la cantidad de óxido nítrico o bien a disminuirlo. Cuando tenemos hemoglobina libre en plasma y óxido nítrico presente, la hemoglobina tiene la capacidad de unirse a ese óxido nítrico, bajando la concentración de óxido nítrico en los vasos. Si eso pasa, los vasos se vasocontraen. Pero la hemoglobina no está suelta en plasma, sino adentro de los glóbulos rojos. Y no llega tanto óxido nítrico desde el plasma a los glóbulos rojos. Por lo tanto, esta reacción ocurre en los glóbulos rojos, pero en menor medida que si la hemoglobina estuviera suelta. Otro factor a tener en cuenta es que esto se observa sobre todo cuando hay mucha presión de oxígeno y alta concentración de hemoglobina oxigenada. Si no, lo que se ve es sobre todo otro proceso. La hemoglobina desoxigenada puede reaccionar con los nitritos y después de distintas reacciones dar origen a nuevo óxido nítrico. Este óxido nítrico puede salir del glóbulo rojo y aumentar la concentración de óxido nítrico en los vasos. Esto llevará a aumentar el diámetro de los vasos, una vasodilatación. Además, este óxido nítrico que se produce cuando hay baja concentración de oxígeno, también estimula la producción de ATP adentro del glóbulo rojo, que también pasa a los vasos y también aumenta la vasodilatación. Por lo tanto, cuando hay alta concentración de oxígeno y hemoglobina oxigenada, va a predominar el consumo de óxido nítrico. Y por el contrario, cuando hay poco oxígeno y hemoglobina desoxigenada, va a predominar la producción de óxido nítrico y ATP. Los glóbulos rojos también modifican varios de los procesos que tienen que ver con la hemostasia. Para empezar, como son las células más numerosas de la sangre, pueden modificar bastante su viscosidad. Cuanto más glóbulos rojos haya presentes en la sangre, mayor va a ser la viscosidad de la sangre y se va a producir un proceso que lleva las plaquetas más cerca de la pared vascular. Eso provoca que estén más juntas las plaquetas entre sí y contra la pared vascular y eso favorece la agregación de las plaquetas. Por otra parte, como les mencioné antes, los glóbulos rojos liberan tanto ADP como ATP. Eso se ve incrementado cuando hay baja concentración de oxígeno, bajo pH o una deformación mecánica. Estos mediadores, además de producir vasodilatación, como les expliqué antes, también aumentan la activación de las plaquetas. Por otra parte, los glóbulos rojos poseen en su membrana plasmática receptores de integrina que pueden interactuar con la fibronectina presente en los coágulos. Por lo tanto, pueden aumentar la estabilidad del coágulo cuanto más glóbulos rojos haya presentes. Finalmente, los glóbulos rojos también pueden afectar la estructura del coágulo. Esto pasa sobre todo en los coágulos venosos, donde la presencia de glóbulos rojos disminuye la capacidad de que el coágulo se pueda contraer y disminuye su rigidez. Además, cuando hay presentes más glóbulos rojos, disminuye la permeabilidad de la fibrina a los fibrinolíticos. Por lo tanto, hay menos fibrinolisis. Si te gustó este video, por favor, dame un like, suscríbete a mi canal y activa tus notificaciones para saber cuando publico nuevos videos. Y en los comentarios contame qué temas te gustaría que te explique. Gracias.